de Cantabria, después del debate sobre el estado de la región, pero sobre todo después de la fiesta del Partido Regionalista de Cantabria de este domingo en el Parque de Mesones, colea el asunto de las infraestructuras o las comunicaciones de transporte entre Cantabria y el resto de España, sobre todo entre Cantabria y Madrid. Sabéis que en el debate de orientación política Podemos impulsó una moción a la que se sumaron los dos partidos en el gobierno, PRC y PSOE, y también los diputados del Grupo Mixto. El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, el otro cuenta bastante poco, es el diputado tránsfuga de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio. Pero el único partido importante, el más numeroso, que se desmarcó de un acuerdo que, de hecho, lo que hace es recuperar el consenso del año 2015, fue el Partido Popular. En ese acuerdo, básicamente, lo que se aprueba, o lo que aprueba el Parlamento, es pasar página de la etapa de los anuncios grandilocuentes de Íñigo de la Serna en el Ministerio de Fomento, no exigir a Madrid que empiece a tramitar ese AVE que había anunciado Íñigo de la Serna, el tren de alta velocidad, que se había encarecido hasta los 1.600 millones de euros cuando el proyecto que había de consenso del Parlamento de Cantabria en el año 2015 era exigir a Madrid un tren de altas prestaciones de 400 millones, pero a cambio pedir mejoras en las cercanías, que son urgentes y que afectan a 3 millones de viajeros al año, y también exigir que se empiecen los trámites y el estudio informativo para el corredor del Cantábrico. Está el corredor del Mediterráneo, que parece que ha avanzado, ese sí, en etapa de Íñigo de la Serna en el Ministerio de Fomento. Bueno, pues empezar a hablar de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, que además seríamos los primeros beneficiados, al estar más cerca del País Vasco, de esa conexión con Bilbao y, por lo tanto, con el resto de Europa y con el Valle del Ebro y el Mediterráneo. Bueno, ese es el acuerdo del Parlamento de Cantabria. Revilla, en la fiesta del PRC, dice: ha sido un malentendido. Nosotros sí reivindicamos, como estaba muy presionado por el Partido Popular, con titulares de prensa todos los días en el periódico, nosotros reivindicamos. Por reivindicar no es que reivindiquemos el AVE, es que reivindicamos el AVE no solo hasta Reynosa, lo reivindicamos hasta Santander. Y desde Podemos critican esos bandazos del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. José Ramón Blanco, diputado de Podemos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Guillén. Bueno, lo que aprueba el Parlamento en el debate sobre el estado de la región es básicamente lo que hemos explicado. Pasar la página de los anuncios grandilocuentes del exministro de Fomento Íñigo de la Serna y pedir cosas materiales, realistas al Gobierno de España para que se puedan cumplir. Un tren de altas prestaciones con Madrid y, sobre todo, la mejora de las cercanías y empezar a hablar del corredor del Cantábrico. Es eso, ¿verdad? Sí, lo has explicado muy bien. Es lo que nos están pidiendo, además, desde la Unión Europea, que se tiene que acabar con estas políticas de radiales a Madrid, los famosos AVEs, y empezar a hacer políticas en materia ferroviaria que vertebren el territorio y el corredor cantábrico, que enlace con la Y vasca para que tengamos ese Cantábrico mediterráneo y al mismo tiempo salida a Europa, es la apuesta que se tiene que hacer desde nuestra tierra. Además, como bien has dicho, las infraestructuras de la red de cercanías, que como estamos viendo diariamente, están totalmente abandonadas y funcionan de manera muy caótica. Y todo esto, más el tren de altas prestaciones a Madrid, que ponga a Santander a una distancia de Madrid, bueno, a la misma distancia, pero en tiempos de viaje de menos de 3 horas. Un tren competitivo con Madrid, un tren directo. Así es, y que sea a la vez ya no solo para pasajeros, como sería un AVE, sino que también sería mixto, que se pudiera compartir con las mercancías, con apartaderos de más de 750 metros, etcétera, etcétera, tal y como lo diseñó la Universidad de Cantabria, porque lo que se aprobó al principio de la legislatura fue un proyecto de la Universidad de Cantabria, y eso pedimos. Es un proyecto viable económicamente, viable técnicamente, y que la diferencia entre un AVE y un tren de altas prestaciones como el que pedimos, estamos hablando de que no llega en el tramo total desde Santander hasta Madrid, no hay una diferencia de más de 25 o 30 minutos. Por lo tanto, es una barbaridad lo que vuelve a pedir el presidente del gobierno. Recordamos que ese tren de altas prestaciones es un consenso de principios de esta legislatura, pero que ya es un consenso
al final de la anterior, que de hecho es un proyecto que surge del presidente, o bueno, de la Universidad de Cantabria, en etapa de una Cantabria gobernada por la mayoría absoluta del PP en Cantabria, en Santander y también en España, que estaba Mariano Rajoy. Así es, y lo que nos está haciendo pensar, bueno, tampoco nos ha sorprendido mucho viendo los virajes que hace habitualmente el presidente del gobierno, el señor Revilla, pero lo que nos entristece y al mismo tiempo que nos enfada es que demuestra que un partido que supuestamente, como indican las encuestas, va a ganar o quiere ganar, así se presentó el domingo, quiere ganar las elecciones, es un partido político que no tiene un proyecto para Cantabria. Y el no tener un proyecto para Cantabria hace precisamente estas cosas. Hace, por un lado, que no sepa lo que necesita Cantabria, no sepa las infraestructuras que necesita, y el AVE es una infraestructura que no necesitamos, y que lo que necesitamos son infraestructuras como tenemos en el resto de Europa, del siglo XXI, unas infraestructuras pensadas para pasajeros y mercancías. Y por el otro lado, el no tener este proyecto que te estoy diciendo, Guillén, hace que esté cómodo el señor presidente polarizando nuevamente ahora contra el gobierno del Partido Socialista, porque es lo que va a hacer, polarizar pidiendo una infraestructura que sabe de sobra que nunca va a llegar a Cantabria, un AVE hasta Santander, y lo que nos está haciendo, como no tiene proyecto de Cantabria, vender la moto para ocultar la auténtica realidad, que no sabe hacia dónde quiere ir. Solo tiene un objetivo: elecciones, 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 y de ahí la Cantabria que tenemos. José Ramón, si Revilla no tiene proyecto para Cantabria, en base a ese mismo argumento, por exigir un tren de alta velocidad imposible al gobierno de España por el mero hecho de confrontar, el Partido Popular igual, ¿no? Es que es lo mismo. El Partido Popular tampoco no saben hacia dónde quieren ir. Bueno, lo tenemos que ver aquí. En los últimos 2 años que hemos tenido en el Parlamento de Cantabria, el Partido Popular, que debería haber sido con 13 diputados quien hubiera liderado la oposición, no lo ha sido. Hemos sido los grupos pequeños los que hemos estado empujando constantemente al gobierno de Cantabria, como el propio presidente en el debate de orientación política, el más llamado Estado de la Región, nos dijo que si se había avanzado en materia de desigualdades, que si se había avanzado en materia de lucha antidesahucios, si se había avanzado en renta social básica, era porque Podemos estábamos empujando constantemente. Y eso es el problema, y eso es lo que te quiero decir. O sea, el Partido Popular no existe. O sea, existe ahí como 13 diputados, pero sin política. Es exactamente lo mismo, le pasa. José Ramón Blanco, diputado de Podemos, gracias por atender la llamada del Faradeo.